Muy buenas noches, que Dios te bendiga, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad, por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Saludamos a todos los que nos acompañan del otro lado. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Gracias a Dios por este privilegio tan grande de que hoy podamos compartir palabra de Dios para sus vidas y que ustedes nos puedan acompañar en esta hora. Hoy, jueves 25 de abril del año 2024, noche más o menos fría aquí en Santiago del Estero, llovinando se encuentra en este momento. Y bueno, saludamos a toda la audiencia también de la radio La Perla 91.3 FM que nos están escuchando simultáneamente en Rafaela, Santa Fe. Así que saludamos a todos los que nos escuchan en esta hora. Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a estar teniendo el último estudio sobre las iglesias de Apocalipsis. Hoy cerramos con la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, iglesia de la Odisea. Esa es la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis que vamos a estar tratando en el día de hoy. Si usted se interesa por este estudio, déjeme recordarle que puede encontrar todo este contenido en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Suscríbase, activa la campanita de notificaciones para que pueda ahí tener acceso a todas las notificaciones del canal cuando estemos subiendo los programas. Ahí tenemos las 6 iglesias anteriores y hoy vamos a estar tratando en vivo la iglesia de la Odisea. Por supuesto, al final de este programa, el día de mañana, vamos a estar colgando este programa ahí en el canal de YouTube. También recordarte las invitaciones, por supuesto, este día sábado vamos a estar a las 21 horas en la Plaza Libertad de Santiago del Estero. Así que si estás en Santiago del Estero o vas a venir, te pedimos que nos acompañes a las 21 horas. Ahí en la Plaza Libertad vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, orando por las personas, estando allí compartiendo por supuesto las oraciones, las prédicas y también invitarte el domingo, si no puedes el sábado, puedes visitarnos el domingo, este domingo a las 19 horas en Buenos Aires 120, la iglesia Aposento Alto, ¿sí? Iglesia Aposento Alto, domingo a las 19 horas vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en familia. Es tiempo de buscar a Dios, tiempo de predicar, es tiempo de estar llenándonos de su presencia en estos tiempos tan difíciles. Así que te invitamos cordialmente a ti que estás escuchando del otro lado. Por supuesto, visítanos y participa de esta gran fiesta que es congregarnos en la presencia de Dios. Bien, como hoy es el último estudio de las iglesias de Apocalipsis, vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar estudiando el contexto histórico de esta ciudad, ver cuál es el trasfondo histórico, qué es lo que nos enseña el Señor en su palabra a través de, por supuesto, de aquí, de lo que vamos a estar hablando en este texto y interpretando el texto de acuerdo al contexto histórico. Usted sabe que la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de interpretar los textos, la hermenéutica bíblica se basa en tres métodos, o mejor dicho, tres contextos, tres técnicas, perdón, para poder interpretarse, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la sintaxis, ¿sí? La gramática, que acompaña, por supuesto, los textos en su texto original, ¿no? Siempre es bueno conseguir un interlineal griego-español en el caso del Nuevo Testamento para ir profundizando más sobre los textos neotestamentarios y así enriquecer más nuestro conocimiento de un pasaje que queramos interpretar, ¿no? También tenemos el método o el contexto histórico, ¿no? En el que el pasaje fue escrito. Por eso es importante que cuando vamos a analizar las iglesias de Apocalipsis, pues nos vayamos a su trasfondo histórico, porque cada una de estas iglesias tiene un lenguaje particular y que responde, por supuesto, a las características históricas de esa ciudad. Y también el contexto de lo que es la aplicación, ¿sí? La aplicación de ese texto a nuestras vidas, ¿no? Cómo podemos llevar o extraer las enseñanzas de lo que se le habló a esa iglesia para este tiempo, ¿no? Yo creo que vamos a traer varias, varios, varias enseñanzas que vamos a estar extrayendo, ¿sí? En vivo, acá en Radio Exclusiva 103.7 FM para dar cierre a este estudio de la iglesia de la Odisea. Vamos a estar extrayendo muchas de las cosas que aquí nos están enseñando la palabra de Dios para nuestras vidas actual, ¿no? Para este tiempo actual. Quiero decirle lo siguiente, ¿no? De todas las 7 iglesias, esta es la iglesia a la cual no se le da ningún elogio. Es decir, a la cual de todas las iglesias estudiadas, siempre el Señor, además de que hacía una advertencia, corregía algo, elogiaba también una parte de la comunidad cristiana, pero esta es la única iglesia de todas, de las 7, que no se le da ningún elogio, sino que se le da reprensión, amonestación y promesa, ¿sí?
Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando esta noche. Pero antes vamos a irnos al pasaje en concreto y vamos a ir leyéndolo poco a poco para luego irnos al trasfondo histórico y luego interpretar lo que la Biblia quiere decir con este pasaje, ¿sí? Vámonos a Apocalipsis capítulo 3, ahí donde usted está, acompáñeme, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel en la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es palabra de Dios. Bien, algunas cositas introductorias para decir y empezar el trasfondo histórico de la iglesia de la Odisea, ¿no? Es fundamental que entendamos que, si bien es cierto que estas 7 comunidades cristianas existieron y que aún existen en otra estructura eclesiástica, son iglesias que por supuesto tuvieron este mensaje de manera literal para esa comunidad, pero que también, si nosotros leemos cuidadosamente el versículo 21, al final, perdón, el versículo 22, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, habla en plural, ¿no? Por lo cual nosotros podemos extraer fácilmente las enseñanzas de aquellas iglesias a nuestro tiempo, a las iglesias de todas las épocas, ¿no? Y ahí podemos, por supuesto, vernos como un espejo reflejado si nosotros tenemos alguna característica o alguna de sus virtudes de todas estas 7 iglesias, que es importante y es fundamental leer y volver a leer, esta vez con detenimiento y por supuesto meditando en lo que el versículo nos quiere enseñar para todas las épocas, ¿no? Por supuesto que esto fue dirigido a unas iglesias históricas que en su momento existieron en el siglo I. Las 7 iglesias, pues por supuesto ya existían juntamente con la fundación del cristianismo en sí, o sea, forma parte de los primeros territorios que fueron evangelizados por los apóstoles y los seguidores de los apóstoles, y que por supuesto respondieron a una comunidad en ese tiempo, pero que su mensaje sigue vivo hoy. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a leer bajo esa perspectiva, no solamente bajo la lupa histórica, sino también bajo la lupa actual, y ver si nos estamos pareciendo a una de estas iglesias, si hemos perdido nuestro primer amor, si estamos dejando que las falsas enseñanzas inunden nuestras comunidades cristianas, si estamos tolerando la religión o la religiosidad, la falsa religión, si estamos recibiendo persecución y nos estamos entregando unos a otros, o si estamos por el contrario trabajando duro, no negando el nombre de Cristo, siguiendo evangelizando, buscando que la gloria se la lleve Dios. Si estamos haciendo eso, pues nos estamos mirando en algunos espejos de estas iglesias, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la iglesia de la Odisea, pero antes vamos a hablar de la ciudad de la Odisea, ¿no? Esta ciudad fue fundada en la primera mitad del siglo II antes de Cristo, ¿no? Y originalmente se llamaba ciudad de Zeus, por supuesto. Tiene toda la cultura griega impregnada desde su fundación, ¿no? Recordemos que Alejandro Magno, desde el siglo III en adelante, en el siglo 3 antes de Cristo, 300 años antes de Cristo en adelante, pues llevó a cabo una serie de conquistas por diversos territorios del Asia Menor, y por supuesto expandiendo todo lo que fue su influencia cultural y religiosa y su paganismo, por supuesto. Y en el caso de la Odisea, pues se llamó ciudad de Zeus, pero luego fue el rey Antíoco II, que la conquistó, la renombró como la Odisea en honor a su esposa, que se llamaba Laódice. Su esposa se llamaba Laódice y la honró en honor a ella, la ciudad la nombró la Odisea. Y esta ciudad estuvo emplazada geográficamente entre Hierápolis al sur y al oeste con Colosas, ¿no? Recuerden que cuando empezamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis, dijimos al principio, y esto es un hecho que hemos estado recordando cada cierto tiempo, que las 7 iglesias o las 7 ciudades
formaban una antigua ruta de correspondencia, o sea que Jesús estaba haciendo el papel de un cartero para recorrer toda esta ruta de correspondencia y ir entregando cada una de estas cartas que hoy podemos encontrar en Apocalipsis, ¿no? En la antigüedad, esta ciudad, una vez fundada y por supuesto establecida, ¿no? En la antigüedad se sabe que se estableció una comunidad judía allí, ¿no? Había una comunidad judía de gran importancia y la ciudad como tal, a nivel secular, tenía una gran importancia comercial, ¿no? Ya que ahí se levantaban grandes industrias textiles por la lana blanca que ahí se comercializaba y también había, estaba la industria médica, la industria farmacéutica, ¿no? Especialmente o particularmente en el área de los ojos y los oídos. Se sabe también que los estudios médicos que allí se realizaban eh, permitía que se desarrollase una especie de ungüento donde los comerciantes vendían esto y utilizaban los ungüentos que allí se vendían para las inflamaciones oculares, ¿no? O sea, para las enfermedades de los ojos usaban este ungüento que se vendía en la Odisea, ¿no? Y toda la industria textil era de alta calidad, era algo muy fino y por eso se sabe desde hace tiempo que la ciudad era una ciudad muy rica, muy importante a nivel comercial, ¿no? Se sabe también que la ciudad sufría constantemente de terremotos, ¿no? En el año 17 después de Cristo sufrió un terremoto, o por lo menos sufrió allí una devastación, no muy importante, pero sí sufrió algún daño. Y luego tuvo un segundo terremoto en el año 60 después de Cristo. Ya estaba emplazada la iglesia cristiana allí. Y este año, esta década, recuerde que fue el gobierno del emperador Nerón, ¿no? Quien se dice, según la tradición, persiguió a los cristianos y muy probablemente martirizó a los apóstoles Pablo y Pedro, ¿no? Según la tradición. Esto, por supuesto, no se queda sino ahí en el ámbito tradicional, ¿no? Y en ese año sufrió un gran terremoto. Este terremoto sí fue importante, la destruyó casi por completo a la ciudad de la Odisea. Y un dato de color y muy interesante es que debido a la riqueza que la ciudad tenía, el Imperio Romano, que aquel entonces ya había conquistado esta ciudad, por supuesto, le había ofrecido ayuda económica para poder reconstruirla, cosa que los vecinos e incluso la misma comunidad cristiana que ya existía en ese momento se negaron a recibir la ayuda de los romanos y ellos mismos de su propio peculio, o sea, de su propia riqueza, empezaron a reconstruir la ciudad. Mire qué tremendo esto, es un dato de color y no deje de lado todos los detalles históricos que le estoy dando porque nos van a ayudar a interpretar la Biblia. Era tan rica que se desarrolló su gusto por el arte griego, ¿no? Por el arte griego y la misma ciudad acuñaba sus propias monedas, o sea, era algo tremendo, era una ciudad que prácticamente a nivel material no tenía necesidad de nada porque era autosuficiente, ¿no? Ella misma como ciudad pues era una ciudad pudiente y tenía una industria muy próspera de los campos que acabamos de decir, no tanto de la industria textil como de la medicina. Finalmente, en el año 494 de nuestra era, o sea, en el siglo V después de Cristo, a finales del siglo V, sufriría un tercer terremoto, ¿no? Pero este sí comenzó a destruirlo todavía más y ahí empezó su declive, porque ya pasó finalmente a que los turcos y los mongoles empezaran a conquistar esta ciudad entre guerras y conflictos que se fueron desarrollando, por supuesto, por el Imperio Otomano en aquel punto geográfico, que terminó también conquistando las otras ciudades que habíamos venido estudiando a lo largo de estos estudios. Y por supuesto, ya quedó destruida finalmente la ciudad y abandonada en el siglo XII, ¿sí? Las ruinas todavía se pueden ver hoy en día, el emplazamiento geográfico en la nación de Turquía. Recuerde que todos estos territorios estaban emplazados donde actualmente está la nación turca, en el país turco. Si usted visita Turquía, allí va a poder ver toda una ruta de lo que se convirtieron las ciudades que subsistieron y las ciudades que antes existieron, ¿no? Que era como en este caso la Odisea, que ya como ciudad como tal, solamente se pueden ver las ruinas y hay muchos vestigios de lo que fue su cultura, ¿no? El apóstol Pablo estuvo en contacto con estos cristianos. No se sabe con certeza si el apóstol Pablo los conoció personalmente, pero sí tuvo contactos con ellos de alguna forma. Se cree incluso que en su tercer o segundo viaje misionero, si no me equivoco, pues tuvo contacto con ellos, ¿no? No se sabe si de manera personal o a manera epistolar, ¿no? Esto lo podemos ver porque en el libro de Colosenses, capítulo 4, versos 14 al 16, Colosenses 4, del 14 al 16, hay una instrucción del apóstol Pablo donde le dice a los colosenses que la epístola que él les escribe a ellos, por favor que la lean a los laodicenses, que se la envíen a los laodicenses, y la epístola que el apóstol Pablo le mandó a los laodicenses, la lean los colosenses.
O sea, que haya un intercambio de epístolas, ¿no? Para que se instruyan. Esto también es un dato de color porque este detalle nos hace reflexionar sobre cómo las cartas de Pablo ya tenían autoridad en las primeras iglesias, ¿no? En las iglesias cristianas primitivas ya se reconocían las epístolas de Pablo como canónicas, o sea, como autoritarias de que realmente ellas son las que tienen la doctrina cristiana inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, respecto a la epístola de la Laodicense, que no la tenemos en nuestras Biblias, se cree, según los eruditos dicen, es una epístola que está extraviada, por supuesto, pero se cree que puede ser la misma epístola que hoy tenemos como la epístola a los Efesios. Recordemos que los territorios eran muy cercanos uno de sí y muy probablemente alguna de estas epístolas, como la primera epístola de los Corintios, no la primera de Corintios que tenemos nosotros, sino una anterior, son documentos que se han extraviado, que no la tenemos en nuestro alcance, pero que según los historiadores o según los eruditos estudiosos de esta rama como tal, sabemos a ciencia cierta, o mejor dicho, con un alto grado de probabilidad, que la epístola a los Efesios podría ser la misma de los laodicenses que se está refiriendo Pablo a los colosenses, ¿no? Dicho esto, vamos nosotros ahora a analizar cada uno de los textos bíblicos y mire por qué es importante que nos vayamos al trasfondo histórico, ¿no? Porque el mismo trasfondo histórico nos va a ayudar a entender por qué Jesús habla de tal manera, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar, y es lo mismo que venimos analizando a lo largo de todas estas iglesias, es que el versículo siempre comienza con yo conozco tus obras. O sea, Jesús conoce las obras de la iglesia. No hay forma que podamos escapar de esto. Sean obras buenas o malas, Jesús está al tanto de cuáles son las obras que Él pronto nos va a elogiar o nos va a amonestar, según sea el destino de estas obras o como sean, ¿no? Y dice que ni eres frío ni caliente. Dice también que él dice, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca, porque no eres frío ni caliente. Ahora vamos a ir explicando un momento qué significa esta expresión, ¿no? Hay algo que debo recordar acá a nivel histórico. En la iglesia, en la ciudad de la Odisea, había un acueducto de donde, de donde descendía unos cuantos kilómetros agua termal que venía de Hierápolis, ¿no? Esta agua termal contenía algunos minerales que cuando se volvían tibios se hacía que el agua fuese impotable, de hecho causaba náuseas consumirla tibia. Entonces, el agua que era termal, que venía cálida, que procedía de Hierápolis y que contrastaba con el agua fría que venía de Colosas, ambas aguas frías y calientes eran potables y por supuesto la caliente tenía la propiedad de curar, de tonificar cuando hacía frío, y el agua de Colosas tenía la propiedad de calmar la sed porque refrescaba. Pero el agua que llegaba y pasaba por el acueducto y que reposaba en la Odisea, mejor dicho, en el río Lico, porque el nombre del río es Lico, en ese río reposaba esa agua tibia y que los viajantes o los que consumían esta agua, así en ese mismo estado tibio, les producía náusea y por ende podían inducir al vómito porque era un agua impotable, imposible de consumir. Ahora mira qué tremendo es este dato histórico, porque este mismo dato lo está utilizando Jesús para hablarle a la comunidad eclesiástica y le está diciendo que hay tibieza espiritual en los creyentes. Ahora, me voy a referir un momento a los que son fríos, ¿no? Porque normalmente nosotros pensamos que los cristianos fríos son aquellos que son cristianos que han dejado de congregarse, cristianos que no obran para la obra de Dios, cristianos que no participan del ministerio o que han dejado de leer la palabra, han dejado de orar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que se refiere el texto, porque mira lo que dice Jesús: ojalá fuese frío o caliente. O sea, Él está deseando que seas o una cosa u otra, pero no que estés en el medio, al menos en el contexto en el que lo está explicando. ¿Quiénes son los cristianos tibios? Bueno, los cristianos tibios son aquellos cristianos inconstantes que son indiferentes a las necesidades de su comunidad. ¿Qué significa esto? Son cristianos que simplemente han dejado de evangelizar, han dejado de proclamar las buenas nuevas de salvación, han dejado de vivir una vida activa en el cristianismo, ¿no? Entonces, podríamos decir que son cristianos religiosos, que solamente se conforman con ir a la iglesia y no les importan las necesidades de la sociedad. Podríamos decirlo, aunque no sería tan exacto, pero sí podríamos decirlo, podría encajar dentro de esta descripción, ¿no? Mientras que los cristianos fríos son aquellos que realmente se mantienen o pueden también compararse con aquellos que no conocen del todo el evangelio, pero que están dispuestos a escuchar, ¿no? Y los calientes son aquellos que tienen la energía de mantenerse activos en la iglesia, o sea, los que están constantemente sirviendo, los que están allí manteniendo el fuego vivo del Espíritu Santo en sus corazones, ¿no? Aquellos que tienen esa energía.
Pero Jesús no se está refiriendo en ninguna circunstancia a que las personas frías son aquellas que han dejado de congregarse, que conocieron la verdad y dejaron de congregarse. Esto podría aplicarse a los tibios, ¿no? A los que se mantienen indiferentes, a los que son realmente los que mantienen sus ojos ciegos o cerrados ante la realidad que les rodea, ¿no? Y cuando dice que te vomitaré de mi boca, muchas veces se ha querido interpretar como que pueden perder la salvación, ¿no? Porque esto también va de la mano con el texto que habíamos leído en la otra iglesia, que dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí es donde yo recomiendo siempre que si queremos estudiar bien la palabra de Dios, recurramos a los textos originales. Hoy en día por internet usted puede encontrar cualquier interlineal griego-español y le puede ayudar a profundizar un poco conociendo las palabras griegas, y a veces vemos que la traducción no es del todo exacta. Por ejemplo, en este texto es un ejemplo de ello. Cuando dice te vomitaré de mi boca, en realidad se quiere decir que estoy por vomitarte, o sea, no que te voy a vomitar, sino que estoy a punto de hacerlo. O sea, podría traducirse mejor así. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. O sea, esa sería la mejor traducción, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que aún la gracia de Dios es tan grande que su paciencia, movida por su misericordia y por su amor, por supuesto, está todavía ofreciéndose a estos cristianos tibios. O sea, estos cristianos tibios que viven en la Odisea, que no se han movido de una forma u otra, Dios les está ofreciendo la oportunidad de arrepentirse, ¿no? De arrepentirse de su tibieza y que rápidamente conformen algunos de los dos grupos, o frío o caliente, pero no que se mantengan en el medio porque no están haciendo nada ni para ellos ni por los demás. Entonces, básicamente lo que Jesús le está diciendo, estoy por vomitarte, es una advertencia para que ellos tengan tiempo de arrepentirse. Le está dispensando su gracia. Y esta es una de las virtudes más hermosas de Dios, porque Dios, antes de condenar, primero nos dispensa la gracia. Dios nos da la gracia antes de la condena. Primero viene la gracia antes de la condenación, para que nadie tenga excusa de decir que Dios no le dio oportunidad a nadie para arrepentirse o para cambiar su vida, ¿no? Entonces, cuando el verso 17 dice, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, es una palabra fuerte, ¿no? Porque esta información de que la iglesia es rica, bien podríamos compararla con la misma comunidad laodicense que no era cristiana. Podríamos interpretar como que la iglesia formaba parte de toda esta sociedad que quiso reconstruir la ciudad sin la ayuda del Imperio Romano. O sea, había una especie de soberbia y autosuficiencia en la ciudad de la Odisea, ¿no? Porque ellos pensaban que sus propios bienes materiales les iban a privar, o le iba, mejor dicho, les iba a ayudar a que no tuviesen necesidad de nada. O sea, ellos se habían vuelto arrogantes de cierta manera, y al decir que no me falta nada es prácticamente decir que no necesito a Cristo para nada más. Yo ya soy rico, yo no necesito a Cristo para que pueda suplir mis necesidades materiales, ya que mi propio dinero me puede ayudar. Eso es lo que realmente está diciendo acá. Y le dice que de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, se habían vuelto tan autosuficientes que la soberbia les había nublado la humildad. O sea, le había privado del corazón de poder humillarse ante Dios y reconocerlo a Él como nuestro Señor y como aquel que nos provee y nos puede sostener, ¿no? Ellos estaban poniendo su confianza en la riqueza, en los bienes materiales, en su cultura, en todas las cosas que ellos habían logrado alcanzar mediante sus propios medios, pero que al convertirse a Cristo lo habían puesto como prioridad y habían dejado a Cristo a un lado, lo habían dejado afuera. Entonces, el verso 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Pero antes voy a referirme a lo que Jesús le dice, que en realidad son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Es porque todos los ricos que confían en las riquezas terminan siendo miserables, porque la misma riqueza no les va a traer la satisfacción, ni la paz, ni la felicidad que ellos realmente pretenden tener con la riqueza. Nosotros habíamos hablado, bueno, esto se dice mucho en el cristianismo, ¿no? Se ha predicado mal de que Dios odia la riqueza o a los ricos, ¿no? En realidad no es que Dios las odie, sino que realmente Dios no quiere que el corazón del hombre se confíe de su riqueza. La riqueza no es que sean malas en sí, la prosperidad no es que sea mala en sí, sino que muchas veces cuando tenemos un corazón que no está regenerado por Dios, solemos poner nuestra confianza en nuestra propia fuerza y en nuestros propios bienes materiales. De manera que le estamos diciendo a Dios, yo no te necesito, yo me puedo arreglar yo solo. Yo te necesito nada más cuando me enferme o cuando haya una situación que se me escape de las manos. Y ese es el mensaje que le transmiten normalmente los ricos al Señor mismo, ¿no? Por eso vayamos al pasaje del rico que le decía a Jesús que había guardado todos los mandamientos y le había preguntado, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Y Jesús le responde, bueno, los mandamientos sabes, haz esto, haz aquello. Y cuando Jesús le está diciendo esto, no es que está defendiendo o predicando una salvación al guardar simplemente los mandamientos, sino que le está tratando de desnudar el corazón al joven rico que va a revelarse después, porque más allá, en los versículos siguientes, dice que una cosa te hace falta, porque el joven dice que yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, se trata de un judío aparentemente piadoso al cumplir los mandamientos, ¿no? Pero Jesús le dice, alguna cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres. En este caso no significa que todos los ricos tengan que despojarse de su riqueza y repartirla y quedarse sin nada. Esto no es lo que enseña el versículo, sino que el versículo está tratando de demostrar cómo el joven rico tiene su corazón puesto en las riquezas y no en Dios. Y por ese motivo dice la Biblia que él se fue entristecido y ya no seguía a Jesús, porque él quería aferrarse a sus riquezas y no podía convivir amando al prójimo y al mismo tiempo teniendo un corazón egoísta que confía nada más en la riqueza e ignorando al que tiene necesidad. Entonces, eso es lo que enseña el pasaje. Entonces, lo mismo le estaba pasando a los laodicenses, ¿no? Estaban confiando en sus bienes materiales, en sus riquezas, y por ende Jesús, que conoce todas las cosas y conoce nuestro corazón, le dice, mira, tú dices que eres rico, pero en realidad eres un miserable, porque realmente tu confianza en la riqueza no te va a salvar. La confianza en tu riqueza no va a lograr que a ti te vaya mal en algún momento o que te azote alguna prueba y tengas la fe suficiente para poder recurrir a mí, sino que tú piensas que la riqueza te va a salvar de todo, ¿no? O que eres autosuficiente, que no me necesitas. Y que seas también un pobre ciego y desnudo significa que realmente no estás conociendo tu verdadero estado espiritual, por eso eres ciego, y desnudo es porque tus pecados te hacen sentir vergüenza delante de los demás, ¿no? Eso es lo que significa ese texto tan terrible. Y dice el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí hay tres cosas muy importantes. Dice oro refinado en fuego. Primero que nada, que su dinero no va a ser capaz de comprar lo que Jesús le está ofreciendo. De hecho, Jesús le está ofreciendo comprar cosas sin dinero, ¿no? Pero Él les dice esto en su propio lenguaje para que puedan comprender que lo que nos ofrece Jesús es mucho más allá de lo que ellos pudiesen comprar con toda su riqueza. Porque el oro refinado en fuego quiere decir de lo más puro, de lo que no se puede conseguir de ninguna manera, y te lo está ofreciendo sin dinero. Dice, cómpralo oro refinado en fuego. O sea, te voy a dar la verdadera razón para que seas rico, ¿no? Las bendiciones espirituales que son y están aguardando para la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. O sea, la santidad. La santidad no la puedes comprar con dinero. La santidad se tiene que comprar con humillación, con arrepentimiento y conseguir la palabra de Dios. Al guardar la palabra de Dios, nosotros podemos purificar nuestros corazones. Recordemos lo que dice la Biblia. ¿Con qué purificará el joven su corazón? Con guardar las palabras de Dios en Eclesiastés. Entonces, el guardar la palabra de Dios va a hacer que tengamos las vestiduras blancas, porque Él las lava con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Entonces, eso significa que esta santidad, que toda la riqueza que tú tienes, no va a ser suficiente para comprar la santidad. Así que te aconsejo que vengas a mí, le dice el Señor, ¿no? Y, y que la misma santidad cubra la vergüenza de tus pecados, ¿no? Y dice, y unge tus ojos con colirio. Este es un tema, está en un tema más o menos para decirle a ti que te regocijas o que tú que te regodeas de vender colirio porque vendes ungüento para los ojos en tu industria médica, la que tienes ahí en esta ciudad, pues yo te recomiendo que de mí compres el colirio para que veas tu verdadera situación espiritual, para que puedas abrir los ojos, porque ciertamente ese ungüento que tú vendes, lo estoy traduciendo más o menos en nuestro idioma para que podamos leerlo mejor y entenderlo en el contexto histórico en el que se lo está diciendo, ¿no? Que tú que te regocijas de vender este ungüento que calma la inflamación de los ojos, yo te voy a vender un colirio para que abra los ojos espirituales y puedas ver realmente cuál es tu situación, ¿no? Entonces son estas tres cosas que le ofrece el Señor a los laodicenses. El oro refinado en fuego, la verdadera riqueza que son las bendiciones espirituales, las vestiduras blancas, es decir, la santidad, la santificación, para que no se descubra la vergüenza de todos tus pecados, que crees que tienes seguridad, pero no la tienes, en realidad es una falsa sensación de seguridad. Y el colirio para que veas tu realidad espiritual y no sea más un ciego, sino que puedas ver cuáles son las realidades espirituales que te acontecen a ti. Y dice el verso 19, un texto hermoso, yo reprendo y castigo a los que amo. Mucha gente le tiene miedo al castigo de Dios, ¿sabía eso? Mucha gente piensa que el castigo de Dios es para la gente mala. No, si Dios nos está castigando es porque nos está reconociendo como sus hijos. Dios no va a castigar hijos ajenos.
Dios no castiga al hijo de nadie, sino sí emite juicio sobre los pecadores para que ellos se vuelvan a Dios, pero lo hace en papel de juez. Cuando nos castiga a nosotros, los hace en papel de padre, porque quiere ser un padre amoroso para que sus hijos vengan y vuelvan a Él. Y nos reconoce como que nos ama, somos muy amados por Él. Por ese motivo, Él nos corrige. Bueno, ya son las 21:30, vamos a la primera pausa, pero antes déjame recordarte que puedes comunicarte con nosotros. Estamos disfrutando de este último estudio de la iglesia de la Odisea, en el cierre de los estudios de la iglesia de Apocalipsis. Comunícate con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Mándanos tus opiniones, tus comentarios, qué te parece lo que estamos estudiando con las iglesias de Apocalipsis. Mándanos incluso tu pedido de oración porque nos interesa orar por ti, queremos orar por ti para que puedas recibir la presencia de Dios y vengan tiempos de refrigerio para tu vida. Vamos a la primera pausa, ya venimos con más. Estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Que Dios les bendiga. Gracias por estar del otro lado. Pasamos la comunicación de la radio para que puedas comunicarte con nosotros. Si estás allí, puedes llamarnos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Allí podemos recibir tus mensajes, tus saludos, tus comentarios, inclusive tu pedido de oración si quieres participar del programa. Bueno, estamos conversando ya sobre el estudio de la iglesia de la Odisea. Esta es nuestra última iglesia para estudiar de las 7 iglesias de Apocalipsis. Todo el contenido que hemos estado estudiando durante estos últimos 7 programas lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Allí suscríbase, active la campanita de notificaciones para que pueda, por supuesto, recibir todas las notificaciones acerca de los programas y el contenido que allí estamos subiendo. Estamos creciendo de a poco, pero bueno, estamos creciendo para la gloria del Señor y queremos, por supuesto, llevar el nombre de Cristo en alto, educando a la iglesia y poder, por supuesto, enseñarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, como está establecido en Juan capítulo 13, verso 35. Bien, habiendo estudiado un poco lo que es el trasfondo histórico de la ciudad de la Odisea y de todas las ciudades que hemos venido estudiando, hemos podido entender por qué Jesús habla de cierto lenguaje, ¿no? Por qué Jesús les habla de cierto modo a ciertas comunidades, un mensaje que es claro para esto, ¿no? Y una de las primeras enseñanzas que podemos extraer de estos pasajes, ¿no? Es ver cómo Jesús, que conoce realmente lo más íntimo de nuestro ser, que conoce nuestros detalles, nuestras virtudes, nuestros defectos, Él nos va a hablar en un lenguaje que nosotros podemos entender. Por eso es importante mantener la intimidad con Cristo y mantener la intimidad con el Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de la palabra, y ahí poder desnudar nuestro corazón a la luz de la Biblia. Porque al hacerlo, ella nos va a hablar a nosotros de manera que podamos vernos reflejados allí, corregir lo que tengamos que corregir y cumplir lo que Dios nos manda a cumplir. Es muy llamativo que la ciudad de la Odisea y la misma comunidad eclesiástica pues había permitido que la cultura secular se metiese dentro de la iglesia y los mismos laodicenses tuviesen esa sensación de seguridad al confiar en las riquezas, en los bienes materiales. Y es muy llamativo que eso también está pasando en la iglesia actual, ¿no? En la iglesia actual muchos de nosotros nos hemos conformado, hemos llegado a un conformismo que es muy similar a lo que sucedió con la iglesia de la Odisea. Si bien es cierto, no todas las iglesias mantienen o se mantienen en ciudades ricas y prósperas, y que por supuesto normalmente la norma especialmente en Latinoamérica, en Sudamérica, es que en las ciudades se encuentren con desafíos económicos y políticos como ha sucedido durante los últimos años en nuestros países, pues hemos intercambiado esa seguridad de las riquezas y materiales por un conformismo, ¿no? Y el conformismo es lo que hoy quiero hablarte en esta segunda parte del programa, porque ahora, habiendo estudiado esto, vamos a extraer cuáles son las enseñanzas de esta iglesia, ¿no? Porque a esta iglesia no se le elogia nada, ¿no? Ojo, esta es la única iglesia que no se le elogia nada, sino al contrario, se le corrige, se le reprende y se le promete algo, ¿no? Porque a pesar de que la iglesia no se había mantenido a cuentas con Dios, pues Dios continúa considerando la iglesia y continúa, por supuesto, invitándola pacientemente a que se arrepienta, a que reconozca dónde ha caído para que pueda participar de las bendiciones espirituales que van a tener consumación al final de los tiempos, ¿no? Porque le dice al que venciere, dice el versículo 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. O sea, esto ilumina un poco el pasaje de aquellos que, por ejemplo, los premilenaristas, que sostienen que por supuesto vamos a reinar con Cristo durante el milenio, y esto es uno de los pasajes que sostiene esa creencia, ¿no? Y que por supuesto ellos ven aquí esa posibilidad de que vamos a reinar con Cristo
en el periodo del milenio, sea este literal, sea este como usted lo entienda. Jesús nos está dando la misma autoridad que él tiene, así como el Padre le dio a él cuando él venció en la cruz. Es por este motivo que podemos decir con seguridad que aquel que se ha aferrado a la salvación, que tiene la salvación, no podría perderla, porque si es una salvación real y auténtica, no habría forma de perderla. Así como Jesús venció, no puede perder su autoridad porque él venció. Y así como él venció, nosotros también venceremos porque en Cristo somos más que vencedores. Esa es la promesa que también le dan a la iglesia de la Odisea. Y por ende, para ti y para mí, mi querido amigo y amiga, que hemos confiado en Cristo Jesús, vamos a tener y disfrutar de estas bendiciones espirituales siempre y cuando nos mantengamos allí en la promesa de Dios, confiando en el Señor. Podemos caer, pero también Dios nos puede levantar. Podemos flaquear, pero Dios puede fortalecernos. Podemos debilitarnos, pero Dios va a enseñarnos a través de nuestra debilidad para poder mantenernos fieles a Él hasta el final. Por eso, el versículo 20 es algo muy lindo que yo suelo decirlo mucho en el evangelismo. Ciertamente el versículo 20 va dirigido a la iglesia, ¿no? Porque en realidad este es un versículo que va dentro del contexto eclesiástico, pero a mí me gusta mucho también predicarlo en las calles cuando estamos evangelizando, porque esto es realmente lo que hace el Señor, ¿no? Él toca la puerta de nuestro corazón. El versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso el evangelio no es una religión, es una relación de padre a hijo con Dios, una relación entre nosotros y nuestro Señor Jesús. Siempre es una relación, ¿no? Para que podamos entender por qué se utiliza esta figura, es porque realmente en aquel tiempo el anfitrión solía preparar una cena especial, ¿no? Para sus invitados especiales, y ahí tenía el tiempo de la comunión, de la conversación, el tiempo de ocio. No era una cena por compromiso, no era una cena que se disfrutaba realmente. Y esto es lo que realmente lo está diciendo Jesús. Él está ahí a la puerta llamándonos pacientemente, no como un mendigo ni un vagabundo para que entre, sino para que entre en nuestra vida, siendo Él el anfitrión que nos invita a tener una cena especial con Él. Es esta cena que trata de una comunión íntima, ¿no? No una cena de compromiso o una cena de gala, no, es una cena íntima donde tenemos esa relación estrecha para que podamos comunicarnos con Él y Él mantenernos en su bendición, por supuesto, ¿no? Así que este mismo pasaje nos revela también cómo Él lo hace a los laodicenses, ¿no? De manera individual. Él está tocando el corazón de toda la iglesia, no solo de manera individual, sino comunitaria, que toda la comunidad abra su corazón para que pueda tener una verdadera relación con Cristo y que no deje y que no se confíe en sus riquezas, en sus bienes materiales o podríamos llevarlo a un lenguaje actual, que no te confíes en tus amistades, no te confíes en tus contactos políticos o en tus contactos o en tu tráfico de influencias, nada de estas cosas que podrían pasar de la comunidad actual, ¿no? Y que de hecho podría suceder. Pero yo quiero resaltar el tema del conformismo, porque el conformismo es una de las cosas que nos está ocurriendo. Muchos de los cristianos quedamos conformes solamente con ser cristianos, con ir a la iglesia los domingos y no participamos del evangelismo, no participamos de la enseñanza, no participamos de las obras de la iglesia, no servimos en la iglesia, solamente vamos una hora a la iglesia, nos devolvemos a casa y pasamos luego 6 días olvidados de Dios. A veces no leemos la palabra, no tomamos un tiempo para orar. Y entonces ponemos estas excusas y no nos estamos volviendo ni frío ni caliente, nos estamos volviendo tibio. Hay una tibieza espiritual en el día de hoy, ¿no? Y es algo que yo digo con tristeza, porque esto no es una realidad actual, es una realidad que ya tiene años ya viniendo, ¿no? Tiene unas cuantas décadas que la iglesia viene experimentando cierta tibieza espiritual. Incluso digo con sorpresa, digo esto con sorpresa, ¿no? De un tiempo para acá, yo podría decir sin temor a equivocarme, de la última década hasta el día de hoy, creo que la iglesia ya ni siquiera está confiando en el evangelismo. Mucha gente ya no está confiando en el evangelismo porque lo ve como algo ineficaz. Mejor dicho, dicen que a través de las redes sociales, como ya todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, el evangelio es predicado por todos lados, ¿no? Y se ha perdido ese evangelismo casa por casa, se ha perdido el evangelismo en los hospitales, en las cárceles, en las calles públicas, como hacemos nosotros en la Plaza Libertad todos los lunes y sábados. Se ha perdido ese evangelismo porque la gente ya no quiere, o sea, la gente está buscando una nueva forma de hacerlo porque piensa que estas formas que siempre han funcionado y que de hecho funcionaron en un pasado, porque por eso existen las iglesias, ¿no? La iglesia no es que se formó porque hubo gente que dijo, bueno, vamos a hacer una iglesia. No, hubo un trabajo misionero, un trabajo evangelístico, hubo un trabajo de oración, de intercesión, de ayuno, para que la iglesia se formara, ¿no? Para que la comunidad eclesiástica existiera. Y por ende, han perdido este amor por el evangelismo cara a cara, ¿no? Frente a frente, ¿no? Ese evangelismo ahora se está dando por las redes, se están dando conflictos por las redes, debates por las redes, y ya se ha perdido ese tiempo cálido
de poder escuchar al necesitado, de poder ver cuáles son las necesidades de la gente, porque la gente sigue necesitando de Cristo hoy como lo necesitó en el primer siglo, ¿no? Como lo necesitó en la comunidad de la Odisea, de los laodicenses en esta ciudad. Que dicho sea de paso, con el paso del tiempo, esta comunidad desapareció y fue absorbida por los metropolitanatos de Éfeso, que a la larga fue un metropolitanato bastante grande porque absorbió la gran mayoría de las ciudades y la comunidad cristiana que allí existía, ¿no? Fue trasladada a otras ciudades vecinas que formaban parte de la jurisdicción de la Iglesia Oriental Ortodoxa, ¿no? No es que la iglesia desapareció, sino que simplemente esa comunidad dejó de existir y pasó a ser una comunidad cristiana ortodoxa el día de hoy, porque esta ciudad ya no existe, todo lo que queda son ruinas en la actual Turquía, ¿no? Entonces es interesante cómo ver y cómo se cumplen, ¿no?, estas cosas, ¿no? Si hubo o no arrepentimiento en alguno de sus miembros, algo que nos revelará el Señor en el final de los tiempos, ¿no? Pero nos trae las enseñanzas más valiosas el día de hoy, que es esa, que es ir a fortalecer nuestra relación con Dios, sea que estemos fríos para refrescar o sea que estemos calientes para tonificar cuando haga frío, pero de ninguna forma ser tibios porque le causaremos náuseas. Eso es la figura que utiliza el Señor, ¿no? Estoy a punto de vomitar, eso es lo que dice, ¿no? Pero esto de ninguna manera va a venir sin antes Dios advertirnos, sin antes Dios dispensarnos su gracia, sin antes hablarnos con claridad y decirnos, mira, corrige esto, corrige aquello, porque dice la Biblia que Él reprende y castiga a los que ama, a sus hijos, a su familia. Yo antes de la primera pausa había dicho que muchos de nosotros tradicionalmente rechazamos el castigo de Dios o pensamos que el castigo de Dios es algo malo. Decimos, no, ojalá que Dios no te castigue, porque si Dios te castiga te va a ir mal, te va a hacer esto y aquello. Y es todo lo contrario, si Dios nos castiga es porque nos está reconociendo como hijos, nos está reconociendo como parte de su familia. Usted no castigaría a ningún niño ajeno, ¿no? Creo que Dios no hace lo mismo tampoco, ¿no? Dios hace lo mismo, no castiga a nadie ajeno. Dios castiga a su familia, lo hace como padre, no como juez. Entonces, siempre decimos también eso en la plaza, ¿no? Que Dios quiere ser nuestro Padre antes que nuestro juez, porque Él quiere dispensarnos su gracia antes que su juicio. Y eso es importante que usted lo tenga en claro. Usted, quien me escucha, sea cristiano o no, solamente en Cristo tenemos paz, solamente en Cristo vamos a tener una buena relación con Dios nuestro Padre y Él nos va a reconocer, Él nos va a reconocer. No seamos como aquellos que están en Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque muchas veces se dice, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No hicimos esto en tu nombre? Muchas veces decimos eso, pero el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, o sea, nunca fueron salvos. De manera que aquellos que piensan que la salvación se pierde por textos como este, están ignorando el hecho de que realmente la gente que se pierde, habiendo estado en la iglesia, es porque nunca fue regenerada. Es porque la gente que estuvo en la iglesia realmente nunca fue cristiana y nunca ejerció una fe auténtica. Entonces, pero ¿cómo puede ser si esos hermanos iban todos los domingos a la iglesia, si esos hermanos hacían esto, hacían aquello? Pero nunca hubo una evidencia real de su arrepentimiento, nunca hubo una autentificación de su fe, y por ende Dios no los conoció nunca, Jesús nunca los conoció. Porque también dice en otro pasaje paralelo a ello, que vimos al hambriento y no le dimos de comer, vimos al sediento y no le dimos no le dimos agua, perdón, vimos al desnudo y no lo vestimos. Entonces, esas obras son las que demuestran que realmente nuestro corazón ha sido regenerado. Cuando hay un corazón que se preocupa por el prójimo y cuando hay un corazón que verdaderamente no es indiferente a la necesidad del otro. Por eso los laodicenses, con toda su riqueza, con toda su opulencia, por así decirlo, ellos ya eran indiferentes a la necesidad del otro porque no tenían necesidad ellos de nada. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en la iglesia de hoy. Evitar que seamos cristianos conformistas. Tenemos que buscar que nuestra vida siga creciendo en Cristo, que nuestra familia siga conociendo de Dios y que el prójimo tenga contacto con el Señor. Que la gente realmente se duela del dolor ajeno, porque dice la Biblia, Mateo 24, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto no es lo que nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar, sí, si dejamos un corazón descuidado y tibio, que realmente no se conduela de la necesidad ajena, y por ende seamos unos desventurados, como dice la Biblia, y unos miserables porque no hemos encontrado la verdadera paz en Cristo Jesús. Entonces es fundamental y es importante que hoy reconozcamos eso con misericordia y amor. Bueno, vamos a la segunda pausa. Vamos a la segunda pausa ahora. Estamos ya casi terminando el programa, ya se está yendo la hora. Pero déjame recordarte que todavía tienes oportunidad para comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. En estos últimos minutos
comunícate con nosotros, mándanos tus opiniones, tus comentarios, tus pensamientos o tu pedido de oración. Vamos a la segunda pausa y ya venimos con el cierre de este programa. Bueno, mis amados amigos y hermanos, ya estamos ya en el final de este programa, pero antes de irnos queremos hacer una oración contigo, el que está del otro lado, que nos está escuchando, sea que estés en tu casa, en un taxi, que estés trabajando a esta hora, sea donde sea que te encuentres. Quiero orar contigo y darme la oportunidad, como un día Dios permitió que alguien se diera la oportunidad conmigo de hablarme de ese Dios maravilloso y de poder darme la oportunidad de que yo abra mi corazón y mi mente para que Cristo viniera a morar en mi vida. En estos tiempos de desesperanza, de angustia, de tantas cosas, es necesario que nos volvamos a Dios. Hay que volvernos a Dios para reconocer de dónde hemos caído, para saber cómo levantarnos después. Por eso, mi querido amigo y amiga que está del otro lado, puede hacer esta pequeña oración antes de despedirnos y por supuesto hacerte las siguientes invitaciones. Que por favor puedas estar allí abriendo tu corazón y tu mente. Abre tu corazón a Cristo en esta hora, porque es tiempo de volvernos a Dios. Todo lo que está pasando en el mundo, nada es casualidad. Todas las cosas, todos estos tiempos que estamos viviendo, es que se acerca la venida de Cristo y es más que nunca debemos reforzarnos como iglesia, afrontar la realidad de la mano de Dios. Y por supuesto, qué mejor manera de hacerlo sino siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que Él compró por su propia sangre. Así que te voy a pedir ahí donde tú estás que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos y te pido que me enseñes a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame recordarte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No dejes que te pase lo que le pasó a la ciudad de la Odisea, que ponía su confianza en los bienes materiales, en su autosuficiencia, en su arrogancia y su soberbia, porque al final el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece a sí mismo será humillado. Así que procura estar bien de los pies de Cristo, porque ahí es donde hay paz y hay salvación segura. Bien, ya estamos terminando, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Si no pudiste ver sintonizar este programa, mejor dicho, desde el principio, te pido que puedas sintonizarnos en diferido en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que transmitamos un programa te llegue la notificación que estamos subiendo allí, para que disfrutes también todo el contenido de estas 7 iglesias que hemos estado haciendo en los últimos 7 programas. Hemos estado estudiando detalladamente cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis, así que si quieres verlo y participar de ello, puedes hacerlo y dejar tu comentario en la caja de comentarios de cada uno de los videos que estamos subiendo. Hacerte también las siguientes invitaciones. Si estás en Santiago del Estero, por favor visítanos en la Plaza Libertad a las 21, este día sábado a las 21. Vamos a estar ahí en la Plaza Libertad predicando el Evangelio, adorando a Dios y orando por todos aquellos que quieran o necesiten una oración. También visítanos en Buenos Aires 120 este domingo a las 19 horas en el culto general para honrar a Dios, para reunirnos 1 hora, hora y media para adorarle, para bendecirle, para participar de sus bendiciones y alimentarnos de la palabra este mismo domingo a las 19 horas en Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto. Y la próxima cita será para este día martes que viene, semana que viene, por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Nos despedimos de toda la audiencia de Santiago del Estero y también de la audiencia de Rafaela, que nos escuchan simultáneamente por la radio La Perla 91.3 FM. Gracias a todos y que Dios los bendiga.